En su opinión, ¿cómo podemos canalizar el poder de las redes digitales para generar nuevas interacciones, nuevas conciencias más profundas y trascendentales? Como decía, todo depende para qué las usamos, ¿no? Un ejemplo que hemos desarrollado a lo largo, digamos, un ejemplo de lo que de para qué hemos usado la posibilidad de interconexión que nos ofrece la tecnología durante la pandemia en CAF, ha sido la generación de un espacio de oración virtual, al cual llamamos sala de oración. Y eso nos permite convocarnos y convocar a personas en todo el mundo para reunirnos, para orar, para estar juntos en ese espacio, ¿no? De, sí, de contacto, y que realmente ha sido un sostén muy importante para todos quienes han participado y participan de él. Y ese sería un ejemplo de cómo la tecnología puede ser un vehículo muy positivo para desarrollar la interconexión entre los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo participar de grupos de interés a través de lo que ofrecen las redes, ¿no? Poder crear espacios de temática. Nosotros en CAF trabajamos con el diálogo, con la meditación, y lo difundimos a través de las redes y lo llevamos a cabo a través de las plataformas que hay para reuniones, para encuentros, ¿no? Este sería un pequeño ejemplo de que es posible eh, crear incluso una sensación de conexión, de unión entre las personas, aprovechando los medios virtuales. Es decir, sería un ejemplo eh, de que es posible que la tecnología acompañe la expansión de la conciencia. Pero yo creo que hay un aspecto que usted mencionó de que las redes conocen nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros contactos, con quién nos relacionamos y con quién no. Yo creo que ahí la clave para no ser manejados, por decir así, manipulados por estos sistemas, por esos algoritmos que los manejan en realidad, es cuánto nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuánto nosotros sabemos, somos conscientes de cuáles son esas preferencias, eh, nuestras inclinaciones, y podemos decidir sobre eso en lugar de que otros nos condicionen a partir de eso. Yo creo que ese es un punto clave porque justamente es el foco del trabajo que hacemos en CAF, ¿no? Que es con la conciencia, con nuestra propia conciencia, de aprender a conocernos a nosotros mismos profundamente y aprender a orientarnos, a orientar todas nuestras facultades en el sentido de la expansión de la conciencia, ¿no? Entonces, eso hace que eh, digamos, ese proceso nos ayuda a no quedar cautivos, por decir de alguna forma, de eh, la manipulación que pueden eventualmente haber en los espacios virtuales, ¿no? En las redes.